de vuelta y lamentablemente que pensábamos que capaz después de la primera etapa íbamos a estar en forma presencial, parece que todo vaticina nomás que va a ser virtual por lo que queda del año. Así que, bueno, vamos a tener que seguir tratando de hacer los encuentros por Zoom y de organizar las cosas para tratar de que se puedan transmitir lo mejor posible todos los temas que tenemos que ver en la materia. Así que no hay otra que ponerle ganas y que más o menos nos organicemos como para que los contenidos de la materia se puedan desarrollar lo más normal posible. Por más que obviamente, como ya hemos charlado, estamos en una situación atípica, pero no hay otra. Como siempre, vamos a tratar, de parte de nosotros, la cátedra, de organizarnos para que más o menos podamos contribuir a que vayan asimilando los conocimientos que se tienen que dar en esta materia. Y bueno, como siempre, atento a las dudas, lo que haga falta para tratar de ayudarlos. Antes que larguemos, no sé si alguien tiene quiere hacer algún comentario, tiene alguna pregunta en particular, y si podemos la contestamos o la aclaramos. A ver, nuevo que entra. El tema de la carpeta, ¿cómo se va a corregir, profe? Ya que lo establece en el reglamento de cátedra. Bien, justamente como le estamos diciendo hace un ratito que realmente es una situación atípica la que estamos viviendo y estamos tratando de adaptarnos lo más rápido posible para que el contenido de la materia se desarrolle lo más normal posible. En principio, lo que habíamos pensado con el ingeniero García Abad era que por lo menos el contenido de lo que es la guía presenten por lo menos un 70-80% de los problemas desarrollados, digamos, de la carpeta. La cuestión de la presentación, como todavía todo esto está bastante incierto, vamos a ver de qué manera podemos implementarlo. O sea, una posibilidad sería lo mejor que podría ser que la escaneen usted a algunos ejercicios, porque por ahí no sé si vale la pena toda la carpeta, la cantidad de ejercicios que son. Otra podría ser también que a lo mejor hacemos algún tipo de coloquio y bueno, cuando hacemos el coloquio, cada uno agarrará la carpeta y mostrará algunos ejercicios o algo así, un poco forma virtual nomás, digamos. Como le veníamos diciendo, lamentablemente hasta ahora parece que lo que resta del año va a ser virtual y no sabemos todavía si parte del año que viene también. Así que imagínense en estas circunstancias que hay muchas cosas todavía por definir. Entonces no les podemos dar a ciencia cierta en este tipo de cosas una respuesta absoluta y que sea inamovible. No sé si me comprenden lo que les quiero decir. Sí, sí, Así sí, se que comprende, pero ya esto es mi opinión. Tal vez presentar una carpeta reducida con ejercicios significativos de la guía de trabajo práctico sería una buena opción más que hacer una guía con una carpeta con muchísimas páginas y escanearla. Tal vez una reducida. pero perfectamente contemplable lo que está proponiendo. Lo vamos a definir con el ingeniero García Abad, que sería por ahí lo más práctico, correcto, o que manifieste por lo menos cierta parte de ustedes en el compromiso del desarrollo de la materia. ¿Se entiende la idea? No es que una cosa a rajatabla. Y no es lo mismo tampoco que, bueno, tampoco son chicos de la primaria y la secundaria que les demos a ver, traiga la carpetita que le vamos a poner excelente, felicitado. No, la idea de la carpeta,
creo que, si nos ponen atención un poquito, pasa más por el lado de mostrar, podríamos decir, un poco que han trabajado en la materia y que se han preocupado más o menos de resolver un poco los ejercicios, ¿se entiende? Esa es la idea, digamos. No sé si les queda claro, digamos. Sí, bueno, yo creo que ¿Ah? eso queda más bien visto en los parciales y en las actividades cuestionarios áulicos que nos hacen hacer También, religiosamente, pero bueno. sí, sí, por supuesto, toda la parte del aula virtual, eso también va a ser gran parte de la nota y gran parte de lo que va a avalar que ustedes se hayan preocupado y se ha ido a la materia y manejado más o menos los contenidos. ¿Está? Como les recuerdo, como siempre me pide el ingeniero García Abad, no se olviden de estar al día con los cuestionarios, de estar atentos, más que todo ahora, todavía que estamos conectando en forma virtual, no hay forma de que nos podamos reunir en forma presencial. Traten de estar al día con el aula virtual, no se dejen estar, traten, como ya le he dicho en otras oportunidades, no dejen 2 o 3 semanas sin tocar la materia. En eso el ingeniero García Abad es muy ordenado, hay mucho contenido en la página, él les va marcando sincrónicamente y en forma paulatina cómo se van desarrollando los conocimientos. Todo eso, tratan de aprovecharlo y para sacarle más provecho todavía, como ya le he dicho muchas veces, estaría bueno si se organizan y el día anterior por lo menos, o 2 días antes más o menos, empiezan a pegarle una leidita de Giro Barcelona, que siempre ya le está pasando qué es lo que van a ver la clase que viene. Entonces, ese material, para que les sea más provechoso inclusive, y además puedan por ahí ya empezar a generarse algún tipo de duda para preguntar durante la clase, está bueno que lo vean con anterioridad, digamos. ¿Está? No parece, pero sí, qué sé yo, por ahí la forma por ahí de estudiar de muchos de ustedes a veces es más ahí sobre el momento, digamos, y no se dan cuenta de que si pueden procesar un poco antes el material, le van a sacar mucho más información. A ver acá, que me preguntan, Elizondo. Acá, bueno, están viendo ahí el chat que pregunta si una opción podría ser que haya algún tipo de coloquio en la materia también, ¿puede ser? En principio no se descarta nada, estamos tratando de adaptarnos lo mejor posible a esto que ha sido de sorpresa, que hemos tenido que implementar todo esto en forma virtual, por lo tanto sería una posibilidad, o a lo mejor a aquellos que pareciera o que por las herramientas que tenemos nos dé un diagnóstico que a lo mejor le falta un poco de base o algo, darle una oportunidad más y a eso en particular hacerle algún tipo de coloquio virtual. Puede ser una posibilidad, digamos, yo a esto de los coloquios, por ejemplo, lo he implementado en una materia que parecía teoría de circuitos 1 y una mezcla de teoría de circuitos 1 y 2 en la nacional y hemos implementado lo del coloquio virtual. Así que puede ser una posibilidad también. Vamos a tratar de usar, como les decimos, las herramientas que tenemos a mano y las que estén al alcance de ustedes para que sea lo más didáctico, sea lo más provechoso tanto para ustedes como para nosotros para poder llevar el manejo de la materia. ¿Está? Esa es la idea. Bueno. Acá Abigail me pregunta, ¿por qué con nosotros no se pudo implementar? Doña Abigail, ¿se refiere a los coloquios? Puede hablar. Hable con el micrófono si quiere, si total, así la escuchamos todos. Bueno, como le estoy diciendo, cada cátedra tiene su metodología, su forma. Justamente estoy aclarando que no es para nada fuera de lugar pensar que una posibilidad es que se haga algún tipo de coloquio.
A lo mejor para todos, o a lo mejor para aquellos que les falte un poco de puntaje para regularizar en función de las formas de valor que podemos lograr durante el dictado de este año, que es muy particular. Vamos a ver. Y bueno, pasa, profe, que ya estamos en agosto y la única cátedra de todas las que tenemos que no nos responde de métodos evaluativos ni nada, por eso estamos preocupados, todos. Sí, en principio los métodos evaluativos es lo que se está implementando, creo que eso se dijo, me parece el ingeniero García Abad, es todo lo que tiene que ver con las tareas y las actividades del LEP. Por eso les hago hincapié que no se dejen estar y estén bien al día con todas las tareas que se van lanzando para que las puedan hacer y puedan complementar con la calificación mínima. ¿Está? Seguramente ya la semana que viene van a tener novedades más concisas respecto a la posibilidad de la regularización, o sea, de regularizar la materia, cumplimentando las cosas mínimas, todos van a estar regulares, eso sin lugar a dudas. Un poco lo que viene el problema hasta este momento es la cuestión de que se pueda hacer o instrumentar alguna forma de evaluación que realmente demuestre los contenidos que se han desarrollado en la materia y que ustedes hayan asimilado para que puedan tener la posibilidad a lo mejor de promocionar la materia. ¿Está? Eso es Bueno, pero justamente el ingeniero Abad nos está diciendo que este año no va a haber promoción. Esa directiva va en contra de la resolución que emitió el decano justamente antes de las vacaciones. Bueno, que escúchenme un poquito, les voy a hacer una aclaración de los comentarios a nivel de docente, lo que estamos teniendo en la facultad. Uno de los problemas, justamente, es que no había ante una resolución. En principio, fueron algunas, podemos decir, sugerencias directivas en función de lo que se estaba manejando, porque les vuelvo a recalcar, como esto es una cuestión completamente atípica, que nos ha tomado por sorpresa a todos, toda esta situación tiene que tener un respaldo directivo para las cosas que se lleven a cabo, tanto como para la regularidad, la evaluación, la posibilidad de que promocionen, todas esas cosas, no puede ser de palabra. ¿Está? Ahora, como usted acaba de decir, ya hay una resolución, a ver qué compañeros de ustedes, en donde se está completamente, ¿cómo se dice?, habilitando para que se puedan promocionar las materias. Antes de eso, no había nada. ¿Está? Y justamente en eso estaba un poco preocupado el ingeniero García Abad, porque hasta inclusive se podría presentar alguna cuestión del punto de vista legal, digamos, o jurídico, de cómo se implementen las evaluaciones y las cosas que se hagan en cada cátedra. ¿Me siguen lo que le estoy explicando o no? Sí, sí. Bueno, a partir de esa resolución, como justamente está comentando ahí don Chirino, es que ahora van a tener una respuesta, seguramente, yo calculo que la semana que viene, a ver cómo se va a implementar esto. ¿Está? Bueno. Profe, perdón, pero entonces no depende de la cátedra cómo implementar eso, sino de lo que la facultad le imponga. ¿Eso está diciendo? Es que lo que justamente la facultad ahora recién se ha expedido en forma oficial, con esa resolución que está comentando acá don Chirino, en donde les informa y aclara a todos cuáles son las posibilidades y las condiciones que tienen. ¿Se entiende? Y fíjense, es del hace 15 días la resolución. Entonces, bueno,
comprendo por un lado un poco a lo mejor su preocupación de alguna manera. Acá me están diciendo que yo tengo entendido que hasta lo de la resolución no había justamente todavía promoción porque no estaba esto confirmado. Yo creo que la semana que viene van a tener novedades al respecto. Como le digo, no sé, impacienten, que como ya les he dicho en otras oportunidades, no tenemos ninguna animosidad de perjudicar a nadie ni ponerle palo en la rueda. Al contrario, si podemos lograr que todo funcione como se debe, le vamos a dar todas las posibilidades y lo que necesiten para que regularicen y si es posible o como acomodado para que puedan ustedes promocionar la materia. ¿Está? Entonces, les pido de su parte que planteen sus inquietudes y tengan un poco de paciencia porque van a obtener las respuestas que son necesarias. ¿Está? Bueno, nuestras inquietudes son esas, profe. Saber cuándo nos van a evaluar, cómo nos van a evaluar y básicamente qué medidas está tomando la cátedra para afrontar la pandemia. Pues ya es un hecho, como dijo usted. Quizás hasta el año que viene sigamos así. Es cierto. Bueno, justamente por eso, como le vuelvo a decir, creo que ya están receptadas por nuestra parte cuáles son las inquietudes y la semana que viene yo calculo que van a tener respuestas más concretas de cómo es la situación. ¿Está? Denos también un poco de tiempo a nosotros para que nos organicemos en función de esta nueva resolución y de cómo lo podemos implementar. ¿Está? Porque no es Perfecto, una, profe. no es de la noche a la mañana, digamos que, ¿está? Y sobre la promoción, o sea, tenemos que esperar, pues es lo que más nos preocupa, digamos. Me imagino, por eso, tengo un poquito de paciencia, que lo vamos a tratar seguramente de instrumentar o cómo lo vamos a llevar a cabo para que todos puedan tener la posibilidad en función de lo que podemos nosotros desarrollar. ¿Está? No sé cómo ustedes estaban comentando recién, en las otras materias ya tienen todo organizado ya para la promoción. Así es, profe. Ya nos han dado pautas. Ajá. Y todos son promocionables. Las van a regularizar y también si quieren las pueden promocionar. Así Así es. que bueno, las condiciones dependen de cada materia, pero por ejemplo, le doy el caso de electrónica aplicada, que estamos todos los días en el laboratorio, nos han extendido la promoción a hacer los prácticos simulados y se rinde un coloquio por cada práctico. Ajá. Muy bien. Está. Sí. Obviamente, cada cátedra o cada materia por su particularidad va a tener sus condiciones justamente particulares también, ¿no? Por ahí, en el caso, como está hablando usted, de aplicada, como tiene más laboratorios y es por ahí más fácil, más asequible hacer los prácticos en forma virtual con las simulaciones, tiene una herramienta mucho más directa, digamos, ¿está? Bueno, vamos a tratar de empezar con cuadripolo. Yo había probado un par de ejercicios como para hacer algo, más o menos nos paramos en tema y de paso ya empezamos más o menos sincronizado con el Diego García Bat. Así que bueno, voy a sacar la cámara por las dudas. Yo calculo que ¿Van a de ser, esta manera. profe, del 92 al 95 los ejercicios? Que son los primeros que hay. Y en realidad yo no, le había preparado 3, pero no de la guía, como para que de los de la guía después ustedes plantean las dudas y se entretienen, digamos. Pero en todo caso, yo los veo para la clase que viene, o manden un mail, háganme llegar la info de lo que necesitan, y por ahí aclaramos. Eso son bastante simples de la guía. Sí, son bastante directos, es solamente aplicar fórmulas. Ya se empiezan a complicar un poco después del 95. Bueno, como justamente usted está diciendo son medio suaves, ahí yo voy a compartir pantalla de uno un poquito más divertido y entretenido. A ver. No sé si alcanza a ver
a ir a... Estoy compartiendo pantalla dice, de un Word, no sé si lo ven bien. Sí, sí. Sí, se ve bien. Bueno. Bueno, por ejemplo, este es un transistor PNP y tiene como modelo el cuadripolo que están viendo acá a su derecha. Y yo acá planteaba, por ejemplo, hacer algunos parámetros de cuadripolo. Por ejemplo, para empezar por los parámetros Z, que son los primeros generalmente que vemos, es más simple, o parámetros impedancia de circuito abierto. ¿Se acuerdan por qué son de circuito abierto? Porque las condiciones de medición, si ven acá, ¿se acuerdan cómo son las formulitas estas de los parámetros Z? La corriente alternativamente en los puertos 1 y 2 es 0, por lo cual si es 0 quiere decir que el circuito, el puerto S está abierto, ¿está? Eso se llama impedancia de circuito abierto. Bueno. Muchas veces es práctico, parece que se está por cortar en pocos minutos el Zoom y nos conectamos nuevamente, así que esténse atentos. Como les decía, muchas veces es práctico redibujar el circuito en la condición de medición. Acá, para calcular, por ejemplo, el parámetro Z11, fíjense que la relación B1 a I1 con I2 igual a 0. I2 igual a 0 quiere decir que el puerto 2, este está circuito abierto. Bien. Fíjense lo siguiente. Como el puerto 2 está abierto, cuando yo aplico tensión, puedo considerar que tengo una fuente de tensión, una fuente de corriente en el puerto 1. Como acá está levantado en el puerto 2, no circula corriente. Eso no quiere decir que esta fuente, alfa I sub X, esté activada. Lo que pasa es que como este terminal está levantado, esa fuente de corriente circula esa corriente sobre sí misma y por la resistencia RC, digamos, ¿está? Por lo tanto, no colabora en el cálculo de la Z11. ¿Me siguen hasta ahí? Por eso la tensión del puerto B1, supongo una fuente de tensión, va a ser igual a I1 por la impedancia que ve para allá. ¿Cuál es la impedancia? RB más RE. Por lo tanto, la Z11 es RB más RE. ¿Está? ¿Quedó claro? Sí, ¿Se profe. entiende? Esta parte de acá esta fuente controlada, esta fuente de corriente controlada por la corriente IX, que es esta que circula acá por RE, está activa. ¿Está? Porque la corriente IX existe. Pero como está levantado este terminal de acá, del puerto 2, esta corriente se cierra sobre sí misma acá. ¿Está? Existe, pero no participa en el cálculo de la impedancia de entrada, esta la Z11 con el puerto 2 en circuito abierto. Bien. Si ahora yo quiero calcular, fíjense, por ejemplo, Z21, que sería la tensión B2 respecto a la corriente I1. ¿Qué va a pasar acá? Si yo vengo y conecto en el puerto 2, que está circuito abierto, un multímetro en el modo tensión, o un voltímetro, como les guste, voy a medir tensión acá. ¿Qué tensión voy a medir acá? Y fíjense que sobre RC circula una corriente alfa y X. Entonces, ¿con qué signo? Con más, menos. Por lo tanto, la tensión B2 que voy a estar midiendo acá va a ser Bx más alfa y X por RC. Por eso cuando planteo acá las ecuaciones, fíjense, ahora estoy calculando Z1.
Bueno, pasa que el próximo paso lo que estaba haciendo era calculando con la otra condición. Si quieren, vemos la Z21, que es esta de acá. Fíjense que lo que le decía acá. Vamos por acá. B2 va a ser igual a Bx más delta B sub RC, que es la caída de tensión sobre la resistencia RC. La caída de tensión es, como le decía, alfa y X por RC, y Bx y 1 por RE. Acá circula la corriente I1. Este puerto está abierto acá. Por lo tanto, Bx va a ser I1 por RE. Y esa le tengo que sumar la caída de tensión que tengo sobre la resistencia RC, me va a dar la tensión B2. Por eso, acá reemplazando, e inclusive también, no sé si vieron, pero IX es menos I1. IX la tengo definido que va en este sentido. Perdón, I1. Y IX es opuesta. Por eso ponemos que IX es menos I1. Entonces, reemplazando acá, fíjense que la Z21 es RE menos alfa RC. Y X, profe, sería menos I1 en el caso de que I2 sea igual a 0. Porque si no sería el negativo de la suma de Claro, ambas claro, cosas. porque estamos hablando de los parámetros de impedancia del circuito abierto. Las condiciones de medición son alternativamente que la corriente I1 es 0, es decir, que está abierto el puerto 1, o que la corriente 2 es 0, que está abierto el puerto 2. ¿Ah? Bien. Ahora, para el cálculo, fíjense, de la Z12, que va a ser B1 a I2, con I1 igual a 0. Es decir, que voy a estar aplicando tensión acá en el puerto 2 y el puerto 1 está abierto. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense. B1 va a ser igual a Bx, que es I2 por RE. Yo acá tengo la corriente I2 que viene por acá. Como esto está abierto, la tensión que yo mediría acá en el puerto de entrada de 1 va a ser Bx, porque como no circula corriente por acá, no hay caída de tensión sobre RB. ¿Me siguen hasta ahí? Y fíjense que por RE circula solamente I2. ¿Por qué circula solamente I2? Porque alfa y X circula por RC, pero después tiene que cerrarse por la fuente de corriente. Por eso yo sé que B sub X va a ser I2 por RE. ¿Me siguen en el razonamiento? Notos muy callados ahí. Empieza a aparecer alguna fuente controlada y se le empiezan a atar las ramas. Se lo voy a repetir, a ver qué pone el chat. Que ponga el chat en un segundo. Creo que puede anotar la pantalla, profe. Así sería más visual lo que está explicando. ¿Cómo me dice? Disculpe que no le entendí. Que Zoom le permite rayar la pantalla, entonces no veríamos solamente el cursor, sino veríamos qué quiere señalar. Ah, sí, ¿y cómo se hace eso? En la parte de arriba donde dice ver opciones, ahí le tienen que desplegar y una de todas esas dice annotate o A anotar. ver, a ver, a ver. Y ahí tiene las opciones de curso. ¿Dónde dice más? Chatear. No lo veo lo que me dice usted por acá. ¿En los controles me está diciendo que aparece? Flotantes.
Tabú. Hacer pantalla. Bueno, ahí volvemos, que se está terminando ya, tenemos menos de un minuto, así que ahí se corta seguramente la conexión. Nos reconectamos de nuevo. Ahí fíjese, profe, le pasé un link del centro Ahí de estoy viendo Zoom. justamente lo que me pasó, a ver qué es lo que dice. A ver. ¿O tiene alguna otra letra? A don Chirino, que me decía esto para el Annotates. Esto no es solo para los celulares, o anda también en la PC. Yo lo he probado en otras clases y funciona. No sé por qué no me parece a mí acá. Me parece que debe haber alguna otra opción porque no lo veo activado acá tampoco. ¿Pero usted lo usó en la notebook eso? Sí, 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 profe. Ya, por lo que leo, parece como si fuera para... Dice requisitos previos, clientes de escritorio de Zoom, aplicación de Zoom, reunión de pantalla compartida. Bueno, Si no, no hay problema, lo puede ver después, profe. Sigamos con la clase. sí. Bueno, ahí vamos. Deme un segundo. Tac. No sé por qué esto quedó así. Permitir. Bueno, entonces estamos... A ver si puedo hacer esto. Deme un segundo. Compartir pantalla. A ver. Yo quería mostrar. Está ganando la tecnología, bien. Bueno, vamos rápidamente. Si yo quiero medir ahora, por ejemplo, para calcular la Z22, fíjense que sería la relación B2I2, o sea, sería la impedancia de salida del puerto 2 con el puerto 1 en circuito abierto. Fíjense que para esa condición, cuando yo lo calculo acá, la Z22, ¿qué va a pasar? La tensión B2 va a ser igual a la caída de tensión que voy a tener sobre RC más la caída de tensión que voy a tener sobre RE. Volvemos para acá. O sea, la tensión que tengo acá, la caída de tensión que tengo sobre RC, que va a ser I2 más alfa I sub X por RC, es la caída que tengo acá, más la tensión que tengo en BX. Pero si se acuerdan que vimos recién, la tensión en BX va a ser I2 por RE. Y a su vez, ¿qué pasa también? I sub X ahora va a valer menos I sub 2. Por eso, cuando calculo acá la Z22,
Fíjense, I sub X menos I2, acá están las dos caídas de tensión que les mencionaba recién. Acá operando, reemplazo el valor de IX, agrupo y me queda que Z22 es igual a 1 menos alfa RC más RE. Esa es la Z2. Entonces, resumiendo acá, tengo los parámetros en impedancia de circuito abierto. Acá, para este caso que es un circuito resistivo, fíjense que yo puedo agarrar, voy a compartir, les puedo mostrar, yo tenía la simulación acá, un segundo, no sé si alcanzan a ver acá, vamos con el circuito. Fíjense cómo hice la simulación acá en el PSPICE, como un circuito continuo, es muy fácil, digamos, y ¿qué puse? Los valores que le había mencionado ahí, RB 250 ohm, RE 100 ohm, RC 1000 ohm, la fuente de corriente ganancia 0,9, y para plantear la condición de medición, fíjense que puse, por ejemplo, en el caso que el puerto 2 está circuito abierto, puse una fuente de corriente de 0 amperes, ¿está? Entonces la corriente 2 es 0. Y una corriente I1 de 1 ampere. Si yo les muestro acá la simulación, fíjense en los valores que tengo. Si yo quería calcular acá la impedancia de entrada a circuito abierto, fíjense que tengo 350 voltios, se me generan acá en B1, cuando estoy poniendo una corriente de 1 ampere. Por lo tanto, tensión sobre corriente, voltios sobre ampere, ohm, que son los 350 ohms que podemos calcular con las expresiones obtenidas anteriormente. ¿Está? De la misma manera, si yo calculo la Z, ¿cuál sería? La Z21. ¿Cuál era la Z21? La Z21 es la que me daba la relación de B2 a I1. ¿Dónde es B2? Acá. I1. Por lo tanto, fíjense que B2 a I1 serían los 800 voltios que tengo acá, dividido en amperes, serían 800 ohms. Menos 800 por el... Menos 800 por el signo, sí, porque acá lo tengo referenciado respecto a la masa. La tengo puesto acá en el punto común. ¿Está? En la otra condición, lo único que hago es cambiar, pongo la fuente de corriente 1 en el puerto 1 que es 0 y la fuente de corriente en el puerto 2 que es 1 ampere. Entonces, de nuevo acá, fíjense que puedo calcular fácilmente, por ejemplo, la Z22, que es la impedancia de salida con el puerto 1 circuito abierto, va a ser directamente 200 voltios dividido 1 ampere, van a ser los 200 ohms. ¿Está? Y después, ¿qué voy a tener? El otro parámetro que, ¿cuál era? El que tengo, la condición en que tengo el puerto 1 en circuito abierto. Y bueno, va a ser la relación de B1 a I2. Pero ¿cuánto vale ahora B1? Y 100 voltios, porque fíjense que acá son picoamperes, no hay caída de tensión sobre la resistencia de 250 ohms. Entonces van a ser 100 voltios dividido 1 ampere, son los 100 ohms de la Z22. ¿Está? Bueno, eso pueden tomar el trabajo si quieren de hacerlo después. Esos 100 picoamperes que aparecen ahí, ¿es producto de la impedancia de salida de la fuente I1? Esto no, es por el paso del cálculo, en la simulación del programa. ¿Está?
Perfecto, pero una fuente de 0 amperes de corriente sin un circuito abierto, entonces por esa rama no tendría que circular Y no, corriente. sí, obviamente. Pero debe tener el PSpice modelado una impedancia de salida de esa fuente, por eso que está circulando esa corriente. Mm, Me parece que acá tiene que ver con la cuestión del paso del cálculo. Aparte yo estoy utilizando acá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La versión educativa, digamos. Entonces tiene limitaciones o restricciones en la precisión del paso de cálculo, digamos. Creo que por ese lado viene el asunto. ¿Ah? Bien. Y de la misma manera, bueno, ya estamos más o menos en la hora, pero vamos a hacer una cosa, vamos a pasar de nuevo a la otra pantalla que pasar. Está mostrando acá. Así como calculamos los parámetros de impedancia del circuito abierto, acá están los que estaba mostrando recién, los valores que habían calculado, podríamos ir por los parámetros admitancia de cortocircuito, son los parámetros I. Entonces acá está lo que yo le decía, de plantear, por ejemplo, bien claro la condición de medición del circuito. Acá en donde estoy cortocircuitando, porque fíjense, por ejemplo, para calcular la I11, que sería la admitancia de entrada del puerto 1 con el puerto 2 en cortocircuito, porque B2 es 0, es decir, que hay un cortocircuito en el puerto 2, tengo que encontrar la relación I1 a B1. ¿Tá? Para hacer esos cálculos, acá se pone un poco más interesante, porque ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Planteo, por ejemplo, por el método de los nodos. Fíjense, B1 menos Bx sobre RB es la corriente I1, que está entrando en el nodo B sub X. Y a su vez ahí, en ese nodo B sub X, tengo tres corrientes, la que va por RE, por RC y la de la fuente de corriente controlada por corriente. Entonces, es ahí que me queda, que va a ser alfa y X más B sub X sobre RE más B sub X sobre RC. Y de nuevo acá tenemos que I sub X va a ser igual a menos BX sobre RE, porque circula en sentido opuesto a la de control, de esta fuente controlada. Entonces, de esta manera, reemplazando el valor de I sub X acá, fíjense que cuando acomodo, puedo obtener todo que me quede en la expresión en función de que de B1 e I1, que es lo que estoy buscando. Entonces acá, trabajando, puedo despejar esto. Hay que hacer un poquito de manipuleo algebraico y llego a la expresión I1, 1, que es la I1, la B1 con B2 igual a 0. Me queda esta que está acá. 1 sobre RB menos 1 sobre RB al cuadrado por 1 sobre esto que están viendo acá. Es un poquito más engorrosa. De la misma manera, podría hacer estas mediciones en el PSpice. Ahí lo que me conviene hacer para poder ver de forma fácil las corrientes que circulan por el puerto que está en cortocircuito es reemplazar, en vez de poner una fuente de corriente, para poner el cortocircuito podría poner una fuente de tensión de 0 voltios. ¿Tá? Lo mismo ahora que si quiero, por ejemplo, calcular la I21, que sería la I2 a B1. Volvemos I2 a B1, viendo acá el circuito. Fíjense que la corriente I2 ahora va a ser la que circula por la resistencia RC y por la fuente de corriente alfa I sub X. ¿Tá? Entonces ahí se pone un poquito más engorroso el cálculo. Y fíjense que I2, como les decía, va a ser alfa I sub X más menos Bx sobre RC.
I sub X dijimos que era menos Bx sobre R. Por lo tanto, acomodando acá la expresión, ¿Ese signo menos sale porque es entrante, profe? ¿a cuál se refiere? ¿Este de acá? ¿Al de I Sí, sub X? El de I sub X es el signo menos por esto, porque está circulando, yo acá estoy suponiendo que estoy perfecto. tomando en este, digamos, en este nodo, es mi nodo de referencia. Entonces, respecto a la polarización que tiene el circuito acá, Bx tendría que ser negativo para que I sub X circule así. ¿Está? Sí, perfecto. Bien. Acá. Después se lo subo si quieren a esto para que lo tengan en mano para masticarlo tranquilo, digamos. Y vamos por acá. Bueno, van a que para el cálculo acá de los parámetros de admitancia queda un poquito más engorroso esto. Bueno, hay que proceder algebraicamente, no hay otra. Entonces acá, por otro lado, tengo el anterior, el valor de I sub 1. Entonces, ¿qué puedo hacer? Reemplazar. Fíjense que me queda B1 va a ser igual a I1 por RB más B sub X. Entonces, me queda esto y más o menos ordenando un poco ahí y acomodando, esta sería la expresión de la I21. ¿Está? Ahora tendré que hacer para la I12 y la I22 este circuito sería el que tenemos que implementar. Bueno, yo le puedo pasar después para que terminen los otros dos parámetros, así se divierten, ya que tienen que estar mucho tiempo en su casa, tienen para practicar en forma algebraica. Y bueno, yo acá le quería mostrar también, por ejemplo, cómo hacer para el caso de una red en celosía. Estas redes se usan mucho para la adaptación de impedancias, de acople entre etapas, se utiliza también en la parte de RF. Acá, ¿qué pasa? Ya tenemos elementos reactivos. Por ejemplo, entonces, ¿qué se utiliza? Plantear el circuito en el dominio de frecuencia con la transformada de Laplace, y a partir de eso, circuito que ya está planteado, yo puedo calcular en forma, digamos, genérica los parámetros, por ejemplo, en este caso de admitancia, o de cortocircuito, impedancia de circuito abierto, no sé, transmisión, lo que sea. Pero me va a quedar todo definido en función de la variable S, porque esos parámetros van a ser variables en función a la frecuencia en que se esté utilizando el circuito. ¿Tá? Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo le acomodo acá la red esta, acá le damos condición 1, que sería para el caso cuando, por ejemplo, la I11, cuando B2 es igual a 0, entonces I1 a B1. Fíjense cómo me queda acá cuando yo la acomodo en el espacio a la red, digamos, para que quede en forma plana. Como el puerto 2 está en cortocircuito, directamente me queda en paralelo el inductor de 2S, o sería 2 Henry, con la resistencia de 1 ohm, y la resistencia de 2 ohm con el capacitor de 1 faradio. Entonces, si alcanzan a ver acá, estoy agrandando para que quede más cómodo. Fíjense, acá tengo impedancias en paralelo, o lo que es la suma de las admitancias. ¿Tá? En este caso, la equivalente a este paralelo sería 2S1 sobre 2S por 1 sobre 2S más 1, que es lo que tengo acá. Y en este otro, si hago esa misma operación, que sería 2 por 1 sobre S dividido 2 más 1 sobre S, acomodando esto me queda 2 dividido 2S más 1. Como yo ahora estoy buscando la relación B1 sobre I1, para el I11, fíjense que esto me queda directamente la inversa de la suma de las impedancias, que sería una admitancia. ¿Está? Si hago la suma acá, acomodo, ¡pap!
acá me queda definido la I11. Ahora, para la condición del otro parámetro, que sigue siendo, bueno, acá, ¿qué es lo que hacemos? Verificamos. ¿Cómo me queda la condición? Cuando yo quiera calcular el parámetro I21, que va a ser igual al I12, que va a ser 0. Porque acuérdense que, ya se lo había mencionado don García Abad, este cuadripolo es recíproco, porque está conformado solamente con elementos pasivos, con inductancias, capacitores y resistores. Entonces acá se cumple que la matriz de los parámetros es simétrica respecto a la diagonal principal. O sea que queda definido a partir de 3 parámetros solamente. Para este caso, se da que el I21 es igual a I12 y es 0. ¿Está? Si calculo para la condición en que el puerto 1 está en cortocircuito, fíjense cómo me queda ahora. Me cambia en que me queda en paralelo el resistor de 2 ohms, antes estaba con el capacitor, ahora está con el inductor. Y el resistor de 1 ohms, que estaba antes con el inductor, está ahora con el capacitor. Entonces, de nuevo, igual que antes, acá me quedará la impedancia, que va a ser 4S sobre 2 más 2S, que saco factor común, simplifico, me queda 2S sobre S más 1. Y acá, 1 sobre S por 1 dividido 1 sobre S más 1. Me queda 1 sobre S más 1. Entonces, I22 es directamente S más 1 sobre 2S más 1. Y esta sería la matriz admitancia de cortocircuito para esa red en celosía. ¿Está? Bien. ¿Se entendió más o menos cómo hicimos? O sea, lo que traté de mostrarle en el cálculo. De nuevo, como les digo, tienen que sentarse y hacerlo ustedes de manera Sí, profe, teóricamente. me surgen dos preguntas. Escucho. Primero, siempre que nos aparezca, con respecto a este último ejercicio, siempre que aparezcan elementos reactivos, entonces nuestros parámetros del cuadripolo van a depender de la frecuencia, ¿verdad? Sí. Exacto. Bien, y después, con respecto al otro ejercicio que obtuvimos un valor de impedancia negativo, Sí. eso nos quiere decir, si nos dan el cuadripolo como una caja negra, y nos dicen, esta es la matriz que lo modela, y vemos algún valor de impedancia negativo, podemos ya intuir desde el vamos que adentro de ese cuadripolo hay elementos que no son lineales. No, que no son lineales, no puedo inferir eso. Lo que sí puedo decir que no hay solamente elementos pasivos, sino que va a haber seguramente elementos activos. ¿Está? Perfecto. Sí, tienes razón, me confundo yo. ¿Está? Eso quiere decir, En digamos, este caso fue la fuente controlada que nos... claro, eso lo pasa siempre cuando aparecen en fuentes controladas. O lo mismo cuando puede haber si medimos relaciones de tensiones donde haya ganancia, si el circuito es puramente pasivo, es imposible que haya ganancia. ¿Está? Entonces, quiere decir que hay elementos activos en el cuadripolo. ¿Está? ¿Cómo nos damos cuenta si hay ganancia? O sea, Y, físicamente es que la salida es más grande que la entrada, pero viendo la matriz que define el cuadripolo. no, lo que pasa es que la matriz sola, el cuadripolo cuando está solo, ¿no es cierto? Es diferente a que si está cargado. Es decir, yo podría excitar con un generador con una impedancia interna y en el otro puerto cargarlo con alguna impedancia. Impedancia genérico tipo RLC. ¿Tá? Y bajo esa condición de funcionamiento se puede sacar, porque para eso también sirven los parámetros de cuadripolo, porque cuando se modelan permiten calcular ciertas ganancias de tensión o de corriente, depende de qué modelo de parámetros utilicen, me facilita el cálculo. ¿Tá? Y si hay ganancia de tensión o de corriente, quiere decir justamente que tiene que haber elementos activos de por medio, porque si fueran solamente pasivos no puede haber. ¿Tá? En lo común en electrónica, elementos activos significa que hay operacionales o transistores dando vueltas ahí adentro. Y
Otra consulta que me surge. ¿Los parámetros Z son suficientes como para sacar ese cuadripolo e introducir una red con 3 impedancias que tengan, o 4 dependiendo si es recíproco, ¿no? Que tengan los valores y el circuito todo el circuito que esté conectado a eso se va a comportar de la misma manera? Vamos de nuevo, que no le termino de entender la pregunta. Digo que este circuito que modelamos nos dio 4 valores, el del transistor, nos dio 4 valores de Sí, impedancia, ¿verdad? para definir ese cuadrípolo con los parámetros Z. Bien, Perfecto. Entonces estamos ahí. yo podría, en el circuito en el que está conectado este transistor, quitar dicho transistor, poner 4 impedancias de los valores que calculamos y el circuito se comportaría, o todo lo que esté conectado a él se comportaría de la misma manera. Sí, pero digamos, lo que le permite hacer, si usted tiene los 4 parámetros, ¿no es cierto?, del cuadripolo, en el caso de los parámetros Z, hay un modelado no sé si lo vieron en la teoría, pero yo puedo, a través de esos 4 parámetros, encontrar un circuito equivalente por medios de fuentes controladas y de impedancias que podría ser reemplazado. ¿Se entiende? A ver, déjeme Sí, eso es lo que le ver. preguntaba. Todavía no hemos llegado. Pero solamente yo tenía en cuenta la parte de impedancias, no las fuentes controladas. En el modelo, si usted hace el análisis a partir de cómo están expresadas las formulitas de los parámetros Z, puede asociar que en el puerto de entrada habría una cierta impedancia con una fuente controlada y en el puerto de salida también. No sé si lo tengo por acá, a ver, déjame un segundo, por ahí, parámetros Z. Se me muestra acá. No tengo ninguna punta a mano acá. Un segundo, si encuentro el cuadrípolo que lo modela. Siempre que me muestra, no me muestra esto. Dame un segundo. Un segundo, a ver si la encuentro para mostrarle. Tengo un libro a mano para mostrarle cómo quedaba. Acá. Miren esto. Esto quedaría. ¿Se ve ahí? Ahí creo que ese sería la representación de las expresiones de los parámetros Z. ¿Cómo yo puedo modelar? Si tengo los 4 parámetros, puedo poner dentro del circuito, reemplazar por esto que está acá.
Ese es el modelo de interpretación de esas ecuaciones en forma circuital, digamos. ¿Está? Lo mismo existe también para los parámetros phi. Entonces va a tener Z11 en serie con una fuente de tensión de ganancia Z12 por la variable de control I2 en el puerto 2. Y a su vez en el puerto 2 va a tener una impedancia Z22 con una fuente de tensión controlada por la corriente del puerto 1 de ganancia Z21. Eso podría ser, si tienes ya las mediciones realizadas del circuito, si lo ves como una caja negra. Bien. Bueno, después le suele... Profe, si quieren, Z11 sería la impedancia de entrada y Z22 la impedancia de salida. claro, la impedancia Z11 de entrada con el puerto de salida circuito abierta y Z22 la impedancia de salida con el puerto de entrada en circuito abierto. Así es. Bueno, creo que por hoy más o menos masticamos un poco algo de cuadrípolo y seguimos en contacto. Nos encontraremos, si Dios quiere, el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal. ¿Podría subir, No sé si profe, tiene después esto de la autogestión? Por favor. Sí, sí, yo después le subo el PDF ahí se los paso, así lo tienen ahí Muchas a mano. gracias. Bueno, buenas noches, que se diviertan.